yo nací en un pueblo a la orilla de uno de los ríos todavía bellos de México, el río Usumacinta. Mi pueblo se llama Tenosique, en el estado de Tabasco. Yo ahí nací, casi en un campamento ferrocarrilero, porque mi padre era ferrocarrilero y ellos llegaron ahí. Mi padre, Gonzalo Borgar, de Cosamaloapan, de ahí está el apellido de nosotros, y mi madre del estado de Frontera, Tabasco, y pues se conocieron en esa construcción de vía, ¿no? Entonces, yo nací en Tenosique, en lo que era el campamento ferrocarrilero, que a mí me da mucho gusto decir que soy hija de ferrocarrilero. Yo llegué a Jalapa a estudiar la preparatoria y mi intención era estudiar Derecho. Hice la prepa en la escuela, la preparatoria Juárez, y los vecinos era la Facultad de Filosofía y Letras. Ahí conocí a muchos compañeros que iban a estudiar antropología, algunos pedagogía, compañeros de la prepa. Y entonces me iba yo con ellos e íbamos a la escuela, a la Facultad de Filosofía y Letras, y ahí empecé a conocer las carreras que había, y cuando llegué a antropología dije, yo voy a estudiar antropología. Entonces, de hecho, terminó la prepa y simplemente me cambio de casa, porque la carrera en esa época estaba en Juárez, en el edificio o lo que era la Facultad de Filosofía y Letras. Y desde que nosotros empezamos a estudiar, empezamos a visitar al museo, en esa época, al antiguo museo. Entonces, el director en esa época era el maestro Medellín Senil, Alfonso, y Manuel Torres era ya investigador, la maestra Berta Cuevas, que además eran también maestros de nosotros, el maestro José Luis Melgarejo Vivanco, todos ellos también fueron nuestros maestros. Así que desde esa época tuvimos, mi grupo, una relación con la antropología, con la arqueología y con los maestros de esa época. Por eso fue que estoy aquí ahora. Entonces, para mí y para mis compañeros en general, pues es saber nuestras raíces, de dónde venimos, quiénes fueron nuestros antepasados. El primer proyecto ya en forma que yo empecé a trabajar fue en Las Higueras. Las Higueras es un sitio muy importante que dio una gran cantidad de materiales de pintura, el cual el adoratorio de la pirámide era en forma de cruz, y tanto la parte exterior como la interior y los pisos tenían pintura mural. Yo no trabajé en la primera temporada, casi me tocó como en la tercera temporada trabajar a mí. Entonces empiezan y resulta que la pintura mural que hay ahí es completamente, el montaje de esa pintura completamente diferente a lo que había en Teotihuacán. Y lógicamente los restauradores y los compañeros que estaban dedicados a lo de la pirámide,
pues ellos les tocó trabajar eso. Sin embargo, cuando se aparecía se hacía el desprendimiento de una capa, pues siempre nos llamaban para ir a ver cómo era, ¿no? Porque pues era, ahora sí, el nacimiento de capas y capas de pintura. Entonces eso era muy emocionante, realmente, ahora sí. Cuando decían, van a hacer una pintura, ¿no? Empezaban todo el mundo, pues había que ir a verlo. Entonces, esa parte, a mí no me tocó trabajarla, pero sí me tocó verla, porque yo estaba encargada de pozos de excavación, en la cual encontrábamos, bueno, a mí me tocó encontrar entierros, me tocó cerámica, figurillas, casi lo que sería como la vida cotidiana, ¿no? Lítica, piedra, fragmentos de molcajetes, de manos de metate, todo eso es lo que encuentra uno más o menos en las excavaciones, ¿no? En eso estábamos cuando Zapotal, que esa fue también una experiencia completamente diferente. Y ahí también fue de manera fortuita, y ahí fue donde, al ir excavando, pues nos encontramos todas estas mujeres en una gran ofrenda, una ofrenda impresionante. Las excavaciones son muy lentas porque se hacen de 20 centímetros, se va excavando 20 por 20 hasta abajo. Entonces tiene que ser con cucharilla porque nunca sabemos qué hay abajo. Entonces se hizo y pues fueron muchos meses de trabajo de campo para lograr sacar a las ciguas, pero abajo de las ciguas había otra gran ofrenda donde había figuras completas, fragmentos de figuras, pero era una gran extensión, han de haber sido como 2 metros o más por lo ancho, ¿no? Lleno, diríamos como un basurero, amontonadas, unas encima de otras. Entonces, pues también ahí vas, ¿no? Vas apareciendo. Cuando apareció la figura del personaje que está ahí, que es como un cargador, un posteca, pues nada más se le veían las partes de las sentaderas, era todo lo que se veía. Pues no sé cuánto tiempo tardamos para poder ver qué era lo que estábamos sacando. Y pues ahí vas abajo, las piernas, la espalda, los rollos de papel arriba, y encima ella de otras, y entonces o sea, es un trabajo laborioso, muy lento, y que estás a veces a 2 metros abajo tierra con ese calor, con ese sol, con todo, pues ahí está. Nosotros nos venimos todas a empezar a trabajar el material, a restaurar las figuras, porque la mayoría de las ciguas estaban casi completas en procesión, 2 hileras de ellas acomodadas, y alrededor de ella muchas ciguas pequeñas, rotas, y junto a ella un gran osario, que se me tocó trabajarlo a mí completamente y apoyar en las ciguas. Y ya con todo ese material nosotros nos venimos
y se continuó con la segunda temporada porque empezaron a aparecer pisos, entonces había que ver qué era lo que estaba. Entonces es un montículo funerario, que quiere decir que tiene arquitectura, pero ¿hacia dónde, no? Y ahí a mí ya no me tocó, pero al ampliar esta misma excavación fue que empezaron a salir, según lo que nos dicen, pequeñas partículas de color. Entonces hay algo ahí, entonces hay que bajar, hay que trabajar, pero con mucho cuidado, porque tienes que ver qué cosa es esa pintura. Así fue como empezó a aparecer el Mictlán. A mí definitivamente ya me tocó verlo cuando estaba lo que es la cabeza y todavía les faltaba la parte de abajo que estaba todavía sin trabajar. Y bueno, nosotros íbamos porque pues era algo realmente impresionante, ¿no? Resulta que era hecho en barro crudo, policromado, y la intención era traerlo. Pero ya cuando llegan los restauradores y empiezan a ver todo esto, pues es una pieza que no se puede mover. México tiene una riqueza absoluta en lo que es zonas arqueológicas. Yo me acuerdo que cuando estudiábamos decíamos que en Veracruz había más de 2.500 zonas arqueológicas, de las cuales muy pocas trabajadas, porque tampoco puedes trabajar una zona y dejarla, porque se destruye más que si está completamente protegida por la misma tierra, los árboles, la comunidad, ¿no? Tú vas a un sitio y sacas una pirámide y la dejas abandonada, pues en poco tiempo ya no existe. Nosotros siempre dijimos, tú no puedes poner un letrero que diga se hacen excavaciones a domicilio. Yo creo que hacer ahorita un trabajo de campo se necesita mucho recurso, que sí lo hay a veces, ¿no? Por circunstancias de intereses del gobierno o de los mismos gobernadores o de los presidentes municipales, ¿no? Que aportan y bueno, puede uno hacer algo. Si no, de otra manera, la universidad en sí no podría pagar un proyecto porque son muy caros. Porque un proyecto no nada más es una temporada, depende de lo que encuentres, ¿no? Y tampoco lo puedes dejar abandonado. Entonces, por eso, pero bueno, nosotros entramos a un proceso después de muchos años de los textiles. Eso sí, me gustaría hacer algunas cosas. Fíjate que dentro de los proyectos que hicimos nosotros hay uno que fueron aquí en Banderilla, de 2 palmas totonacas preciosas que están, que esa nos tocó también trabajar. Fue un trabajo, creo que se hizo como en menos de 15 días, que fue un rescate, pero salieron 2 palmas muy bonitas, muy hechas, parecen de filigrana, en basalto, en un material muy duro, que también hay un artículo hecho de ellas. Este museo es el segundo museo, porque el primero, ahí irán a ver algunas fotos que eran 2 salas redondas y estaba el instituto al frente. En el 85, algo así, se tiró
y se hizo esta nueva construcción porque el entonces gobernador quiso que se hiciera un nuevo museo. Y en el viejo museo, nosotros cuando empezamos como guías. Y el maestro Medellín nos enseñó a guiar y él una vez a la semana nos daba una guiada de pieza por pieza, contando la historia de la pieza, dónde la encontraron, cómo la encontraron, quién la trajo, todo eso. Entonces, nuestra guía, que normalmente era siempre para escuelas, porque venían muchas escuelas una vez al año, no sé si en el plan de estudios de las escuelas tenían visitas al museo, entonces venían niños de todo el estado, grupos, que nosotros guiábamos y cuando les preguntábamos de dónde son, pues que del norte, que de la Huasteca, cuando los guiábamos en la sala huasteca, les empezábamos a decir, esta pieza se encontró en Álamo, ¿no? Por ejemplo. ¿Quiénes son de Álamo? Pues todos los chiquillos, ¿no? Es más, el director del museo actualmente dice que él estudió arqueología porque vino con el grupo de su escuela, quien los guió fue Ramón Arellanos, y que él desde ese momento dijo, yo voy a estudiar arqueología. Porque esa era nuestra misión, enseñar, divulgar lo que son las piezas y contar una parte humana de la pieza. La pieza pues ahí está, ¿no? Pero ¿qué hay atrás de ella? Eso es lo importante y lo interesante. Y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer los arqueólogos. Yo tuve una amiga que casi me adoptó, una persona ya grande, doña Paula Krotzer, arqueóloga, con su esposo, y ella me decía que le encantaba subirse al tren, porque era, cuando pasabas por alguna población, decirle adiós a los niños, porque los niños están parados todos, ¿no? Diciendo de adiós. Y entonces, pues eso era, eso me decía ella, no, es que es muy bonito, que eso solamente aquí se ve, me decía, porque nosotros allá no. Pero eso, ella le gustó, ella vivió muchos años en México y le gustaba mucho de ir en tren para saludar. Y bueno, pues sería eso. Eso y conocer zonas arqueológicas del norte de la República que pues nosotros ya no conocimos y que pues sería la oportunidad que todavía estoy en condiciones de poder hacerlo. ¿Y la ruta del Tren Maya? Bueno, sí, ese es un sueño de subirme y de bajarme en todos los lugares y volverme a subir al tren. Saliendo de Palenque, Boca del Cerro, Tenosique, eso sí lo quiero hacer. Porque es volver a vivir muchas cosas. El conocer nuevas zonas, que el tiempo de trabajo no te permite conocer, sabes que están trabajando aquí, sabes que están trabajando allá. Muchos de los compañeros y los estudiantes pues han trabajado en otros lugares que te dicen estamos aquí, estamos allá y están apareciendo cosas muy interesantes y todo, pero pues no tienes tiempo de ir. Entonces, ese sí lo quiero hacer con mi compañera y amiga de toda la vida, Lourdes, que ya ella casi está haciendo ya las rutas, porque dice, porque nos vamos a ir, no sé cómo, pero nos vamos, ¿no? Entonces, eso sí es algo que en el futuro me gustaría hacer.